el, el paradigma, digamos, de que lo orgánico es más caro, de que el uso de ácidos orgánicos es caro, que lo químico es más barato. Y, y yo creo que quien no se toma el tiempo, o sea, quien se toma el tiempo de verlo, de entenderlo, de verlo, lo va a ver. Quien, quien no, va a seguir en su tema de que hace 40 años era más caro. Bienvenidos a otro capítulo de Talk About Feed. Hoy tenemos como invitado a Jaime Gaviria, quien nos va a hablar sobre los ácidos orgánicos, estrategia para la prevención de patógenos. Bienvenido, Jaime, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Stephanie. Dios te bendiga y les bendiga a todos. Muy contento de estar en la conversación. A usted muchísimas gracias por compartir este espacio. Y para ya entrarnos al tema, yo le quisiera preguntar, ¿por qué es tan importante los ácidos orgánicos y usarlos como una estrategia? Ok, bien. Eh, Nosotros tenemos dos formas de combatir los microorganismos. Una es con temperatura, por eso es que nosotros cocinamos los alimentos, y otra es con el pH o con la acidez o alcalinidad, digamos. Eh, Porque los microorganismos se mueven en un pH entre 4 a 8. O sea, siendo la escala de pH de 0 a 14, 7 neutro, ellos están y yéndose de 7 para abajo, o sea, 6, 5, 4, cada vez más ácido, y de 7 para arriba, cada vez más alcalino o sal, hidróxido. Los microorganismos sobreviven entre 4 y 8, digamos. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de matar los microorganismos, obviamente químico, con antibiótico, o lo podemos hacer con temperatura, que es lo que en nuestra industria hacemos y nos ayuda mucho el proceso de pelletizado, que tiene un acondicionamiento térmico, o lo podemos hacer con acidez, usando ácidos orgánicos, que es llevando a esos microorganismos a un pH en el cual ellos ya no sobreviven. Además, porque ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina, hace mucho tiempo, él decía, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Hoy creo que los humanos lo estamos viendo más, estamos viendo la relación que hay con el intestino y lo que pasa en otras partes del cuerpo. A mí me pasó, por ejemplo, yo comencé a sufrir de otitis. Eh, Iba a una piscina con mis hijas y inmediatamente tenía dolor de, de oído. Ya pensé, ¿será que nunca más voy a poder disfrutar de la piscina con mis hijas? Y investigando pude ver que todas las titis son infecciones o inflamaciones de microorganismos que tenemos en el intestino y repercuten en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, cada vez hoy estamos viendo más cómo los microorganismos que afectan nuestro intestino afectan todo para los humanos y también para los animales, nuestro desempeño en general. Y los ácidos orgánicos son, creería yo, la mejor estrategia para controlar microorganismos. Y como usted menciona que es la mejor estrategia para el control de microorganismos, ¿cómo definiríamos qué son los ácidos orgánicos? ¿Ok? El ácido es ácido porque es un ion de hidrógeno. En la medida que tú agregas más hidrógenos, estás pasando de ese pH neutro del agua que tú tomas ahorita, que es pH neutro 7, y tú agregas hidrógenos, tú estás metiendo más acidez. Por eso se llama
ácido. Y orgánico porque es la unión de porque es porque tiene carbono. Entonces, ese es un ácido orgánico. Es el carbono o las cadenas de carbonos con sus hidrógenos. Tenemos ácidos orgánicos de cadenas cortas, se les conoce como de cadenas cortas a los que llegan hasta 6 carbonos. Ahí están el propiónico, el fórmico, acético. Tenemos cadenas largas que van de 8 a 18, perdón, medias que van de 8 a 18 carbonos y cadenas más largas. Pero en conclusión es ese carbono con ese hidrógeno, que lo hace el carbono orgánico, el hidrógeno, la acidez. Tú también puedes tener ácidos inorgánicos. Ese sería el hidrógeno sin el carbono. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy práctico, tú vas a ver en la mayoría de bebidas, vas a ver de bebidas que tomamos los humanos, y voy a hablar mucho de humanos como para hacer la relación que después vamos a poder ver con los animales, pero con los animales de desempeño. Pero tú ves, por poner una gaseosa, tú vas a ver que tiene ácido fosfórico y eso le lleva su pH a niveles por debajo de 4 donde no hay crecimiento microbiano. Entonces esa gaseosa la puedes tener ahí en el escritorio y se te olvidó y volviste un año después y ahí está y no le pasó nada porque ahí está con ácido fosfórico. No quiere decir que nos haga bien porque es un ácido inorgánico, solo es el hidrógeno manteniendo acidez. Por el otro lado, has escuchado mucho que se habla de los beneficios del limón, es ácido Sí. cítrico, los beneficios del vinagre, es ácido acético. Ahí sí ya estamos hablando de ácidos inorgánicos, que son el hidrógeno, pero amarrado a una fuente, a un carbono, que es lo que lo hace orgánico, y en el modo de acción de los ácidos orgánicos, eso es fundamental. O sea, como un ácido orgánico mata bacterias o microorganismos, necesita ser orgánico para actuar ya dentro del intestino como antimicrobiano. Y ahorita que mencionan los mecanismos de acción, ¿cómo funcionan los ácidos orgánicos para eliminar estos microorganismos? Ok, eh, es muy buena pregunta porque es el patógeno, el enemigo, digamos, la bacteria, reconoce el carbono como nutriente y Mm, ella deja que el carbono entre a su citoplasma, o sea, que entre porque lo reconoce como nutriente. Una vez adentro ocurre una disociación donde el hidrógeno comienza a bajar el pH. Recordemos que ella, en la medida eh, que se acidifica, muere, entonces comienza a gastar energía para deshacerse de esos hidrógenos, pero como nosotros ya conocemos las dosis adecuadas y no entra solo un hidrógeno, sino que entran más, esos hidrógenos terminan por desgastar a la bacteria, a consumirle toda su energía y a matarla. Pero por eso es que sí funciona como antimicrobiano, un ácido orgánico, porque tiene el carbono y la bacteria reconoce el carbono como nutriente y es como un caballito de Troya porque igual está metiendo el hidrógeno que después la va a terminar acidificando. En el caso del inorgánico, eso no sucede porque no está ese carbono. Y cuando me recuerdo que mencionó que hay tres tipos, se podrían decir, de ácidos orgánicos, que es de cadena corta, larga y medias. ¿Todos funcionan como antimicrobianos? ¿O cómo escogeríamos el ideal para que pues funcione para ese fin? Ya, sí, a ver, no todos funcionan igual. Y eso Ok. es excelente que lo digan. Nosotros, por ejemplo, ese es nuestro expertise, es conocer a detalle cada ácido orgánico. Porque nosotros les vemos, primero su solubilidad. Pensemos en el tracto digestivo del animal como un río donde eh, pasamos por estómago, luego por intestino proximal y luego distal. Entonces, primero vemos su solubilidad, después vemos su peso molecular. Entre más pesado el ácido, digamos que es menos iones de hidrógeno por kilogramo. Entonces, nosotros Ok. buscamos ácidos
que en gramos por mol pesen poco. El fórmico nos encanta, por ejemplo, porque el fórmico, el ácido que tú ves naturalmente en las hormigas, nos encanta porque es un ácido que no pesa mucho. Entonces, Mm. en 1 kilogramo tienes muchos, eh, puedes tener mucha cantidad de iones de hidrógeno porque no es pesado. En cambio, si tienes un ácido mucho más pesado, el benzoico es un ácido muy bueno, pero es 3 veces más pesado que el, que el fórmico. Entonces, necesitarías en el mismo kilo o más dosis o en el mismo kilo tienes menos hidrógenos. Otra cosa que vemos es el pKa, que es la constante de disociación de los ácidos, que es cuando ese hidrógeno y carbono se separan. Eso es muy importante cuando ya lo analizamos en el tracto digestivo del animal, porque el animal tiene sus pHs en cada región. En el estómago es diferente que eh, que en intestino. Entonces, debemos de entender el pKa o la constante de disociación para tener diferentes ácidos. Y después hay un análisis que creería yo que relacionado a tu pregunta es lo más importante, que es la concentración, el MIC la concentración mínima inhibitoria que se requiere de una antimicrobiano. Eso lo hacen en antibióticos, lo hacen en muchos ingredientes, que es ir tratando de identificar con qué concentración es que tú ya puedes tener el efecto de inhibición para determinado microorganismo. Y resulta que no todos los ácidos funcionan igual para todos los microorganismos. Nosotros en estas investigaciones hemos llegado a entender que hay ácidos que son mejores para matar hongos, levaduras, otros son mejores para matar bacterias y hemos visto algo que nos guía muy bien hacia nuestro programa y es que hemos encontrado que los ácidos de cadenas cortas nos han funcionado muy bien, sobre todo en bacterias gram negativas. Y ahí hablemos de control de E. coli, salmonella, enterobacter. Pero cuando ya hablamos de control de bacterias gram positivas, se hace más importante porque lo demuestran los estudios MIC o de capacidad de concentración inhibitoria, que para controlar Clostridium, Staphylococcus, Streptococcus y digamos ahí Clostridium como muy importante, funcionan mejor los ácidos grasos de cadena media. Tiene una explicación muy sencilla y es que la pared del patógeno es más grande, en el caso de las gram positivas, Clostridium, por ejemplo, y ahí necesitamos permear esa pared y eso lo logra más fácilmente el ácido graso o ácido orgánico, ácido graso de cadena media, donde nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, el C12, que es el ácido láurico, da excelentísimos resultados. El de O 12 sea, carbonos. perfecto, o sea que vamos agregando los ácidos orgánicos conforme a las necesidades o se debe personalizar o cómo llegamos a saber qué elegir y cuándo elegir, ¿verdad? Nosotros contamos con un equipo muy preparado, pero más que hacer publicidad, lo que quiero decir es de que sí se debe personalizar, porque Ok. tú puedes tener, a ver, hay 3 áreas de interés en las que los ácidos nos pueden ayudar. Primero es el estómago. Recordemos que el estómago digiere y necesita pHs ácidos. De por sí él tiene el ácido clorhídrico, él digiere, necesita pHs ácidos para favorecer su digestión. Cuando entra el bolo alimenticio, digamos, ese pH comienza a crecer de 2 hasta puede llegar hasta 5 y se ve afectada la digestión. Si ya llegas tú a un pH de 5, ya cualquier patógeno que vaya en el alimento pasa por un pH donde puede sobrevivir tranquilamente y eventualmente llegar al intestino. Entonces, eh, para contrarrestar ese efecto, sobre todo en gallinas o reproductoras, donde hay altas concentraciones de carbonato de calcio, y por eso el pH se ve más afectado hacia tirado a 5, es importante manejar ácidos. Ahí se manejan ácidos en forma libre, que actúen, que acidifiquen, que ayuden a acidificar
el estómago y puedan haber la digestión apropiada y el pH apropiado. Luego los veterinarios hacen un análisis de intestino, pero el intestino lo dividen en dos partes. Ellos ven parte proximal y parte distal del intestino. Se evalúan y se trabajan diferente, porque entonces nosotros sabemos que tenemos que darle un tratamiento especial a un ácido para que llegue a funcionar a la parte proximal del intestino. Eso se llama una buferación. Hay gente que dice tamponar el ácido y es amarrar el ácido a una sal. Nosotros lo hacemos así. Químicamente amarramos el ácido a una sal. Por ejemplo, el ácido fórmico lo amarramos con una sal de sodio y entonces en un reactor en la planta en Holanda y eso ya hace que el ácido fórmico pase a ser un formiato de sodio, elevando su pKa, su constante de disociación, para que no se separe en el estómago y pueda pasar sin disociarse a la parte proximal del intestino. Ahí esa es la segunda fase o área donde debemos de tener foco. Tenemos ácidos de buferados que actúan en parte proximal del intestino. Y tercera área es cuando queremos atacar porque el veterinario ha dicho, señores, tengo desafíos en la parte distal. Entonces ahí ya trabajamos con ácidos de liberación lenta y usamos otras estrategias para que ese ácido sea de liberación lenta y llegue a actuar hasta la parte distal. Entonces, como tú dices, exactamente hay que personalizar o hay que entrar a un diagnóstico para saber qué necesitamos hacer. Si queremos favorecer la digestión, ácidos libres. Si queremos actuar en parte proximal, ácidos buferados. Si queremos actuar en parte distal, ácidos de liberación lenta. Entonces, sí, se hace el diagnóstico para saber cómo dirigir la estrategia. Y por eso es integral, ¿no? Porque cubre todas las partes del sistema digestivo que tiene diferentes características para los diferentes microorganismos. Y ahí es Correcto. cuando pregunto, ¿cómo yo puedo ver esos beneficios de ese programa? Ok, mira, eh, hay muchísimos beneficios. Desempeño. Para los productores, desempeño es muy importante. Nosotros hemos visto desempeños ya donde los ácidos orgánicos o las estrategias del programa dan desempeños con retorno sobre inversión de 7 a 20 veces. O sea, ya eso de que usar los aditivos orgánicos encarecía y no se pagaba, eso hace mucho yo no lo veo. Nosotros ya sabemos que los programas son eh, de alto retorno para el productor en peso, en conversión, en mortalidad, porque, porque es claro, o sea, matamos el desafío, favorecemos integridad intestinal, tamaño de las vellosidades, capacidad de absorción. Eh, entonces, performance es una segundo y tercero, es por lo que el mundo está preocupado ahora, la disminución del riesgo de uso de microbianos tipo antibióticos o la resistencia antimicrobiana, digamos, ¿verdad? Ya, Y cuando hablamos de beneficios, también hablamos de rentabilidad, ¿no? ¿Qué como parámetros en rentabilidad podemos observar al incluir este programa integral? bien, siempre nos vamos, los productores siempre van a buscar peso, conversión, mortalidad. Pero ya cuando nos entramos un poquito más y lo queremos comprender un poquito más, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, o la lógica viene de mejor digestión Mm. y mejor absorción, ¿ya? Porque hablábamos del caso de, no es lo mismo que el estómago digiera a pH 5 que es como favorecerle lo que él tiene en su ácido clorhídrico, favorecerle un poquito, ¿va? Aparte si yo estoy tratando mi alimento con ácidos orgánicos, tratando mi agua con ácidos orgánicos, es dejar de meterle patógenos, o sea, prevenir la ingesta de patógenos que van a ser desafiantes para el animal más adelante.
Eh, y también vemos ya a nivel intestinal, vamos a ver mejores vellosidades intestinales. Ya cuando uno, si no va únicamente a los parámetros normales de peso, mortalidad y conversión, si uno va a ya analizar histologías y ver vellosidades, ver tamaños de vellosidades, puede ver que hay mayor vellosidad. Uno de los ácidos más usados en ese sentido es el butirato para favorecer el tamaño de la vellosidad, lo que te da más absorción, eso lo puedes ver y ahí es donde se da el beneficio económico para el productor, porque hay más área de absorción, hay mejor vellosidad, hay, no hay contaminación cruzada de desafíos microbianos y entonces todos los pollitos con heces acuosas, todos los animales con diarrea, ahí es donde se ven esos beneficios económicos. Se Y reduce como, el uso de antibióticos, que es un costo. Las granjas, digámoslo, comienzan a ver que pueden ir reduciendo el uso de antibióticos, que es un costo adicional. Los tratamientos se hacen menos costosos porque se van reduciendo. claro, y a mí me gusta realmente preguntar, cuando hablamos de estrategias, nosotros podemos tener pues muy bien preparada nuestra estrategia, nuestro método para implementar, pero siempre hay retos, ¿no? Entonces, con base a su experiencia, ¿qué retos podemos encontrar para aplicar los ácidos orgánicos en este tipo de estrategias para disminuir al final el uso de antibióticos? ¿Qué retos? Mira, la verdad que yo lo siento fácil. Trabajamos, por ejemplo, aplicaciones al alimento en planta, Claro. aplicaciones al agua en las granjas. Luego también eh, trabajamos en el alimento, eh, productos en polvo que es simplemente adicionarlo y llegan a, a funcionar súper bien. Eh, pues retos, buena pregunta, porque no veo muchos retos más que, bueno, el reto sí pudiera ser que estamos hablando de animales Mm. y muchas cosas pueden afectar. O sea, si pudiéramos nosotros decir la inclusión o no de esto, o sea, los resultados que vimos en la, en el tratamiento A versus el tratamiento B se deben única y exclusivamente a la diferencia en el uso de este aditivo o no, fuera fácil. Pero cuando hablamos de animales, el reto de poder decir esto se debe específicamente al tratamiento que hicimos, creo que eh, se complica más porque pueden haber factores externos, que el tamaño, que la edad de la, de la gallina que nos dio el pollito, que la condición ambiental en ese momento, que hay otro montón de cosas que se pueden Que uno presentar. no puede controlar al final. Sí, sí, pero como aplicar el aditivo, como hacer el uso del aditivo, eso creo que ya está muy resuelto. Es interesante. Igual, ¿usted cree que puede haber algún factor ahí humano, algún reto como factor humano de adoptar los ácidos orgánicos como una estrategia, ¿verdad? Para disminuir. Eso sí se da. O sea, existe todavía el, el paradigma, digamos, de que lo orgánico es más caro, de que el uso de ácidos orgánicos es caro, que lo químico es más barato. Y yo creo que quien no se toma el tiempo, o sea, quien se toma el tiempo de verlo, de entenderlo, de verlo, lo va a ver. Quien no va a seguir en su tema de que hace 40 años era más caro y hoy todavía es más caro. Pero no, la verdad que nosotros hemos visto muy buenos resultados con el programa, este, retornos interesantísimos, altísimos sobre inversión, control de desafíos, granjas que han pasado años sin usar antibióticos y siempre nosotros decíamos,
Ok, de Europa nos dicen que sí, que sí, que sí, pero es que aquí estamos en otro lado del mundo pero ya con los productores que se han atrevido, lo hemos visto y en un tiempo pensábamos, ok, la granja va a pasar las primeras dos o tres parvadas bien, pero en la cuarta se nos cae y no, sigue muy bien. Entonces, sí es de, como todo cambio, pues toma su tiempo, pero yo sí le tengo confianza a los ácidos orgánicos. La estrategia es clara, es ciencia, es matar microorganismos con pH. Y me Exactamente. gustó mucho lo que dijo de atreverse. La verdad es que para implementar cualquier cambio, independientemente el negocio o el área, lo primero es dar el primer paso, ¿no? Y para ir concluyendo nuestro podcast, yo le quisiera preguntar qué mensaje le dejaría a la audiencia sobre este tema. Hmm. Eh, bueno, este, yo creo que pueden investigar un poquito. Habemos muchas casas comerciales ofreciendo mucho. Eso también hay que reconocerlo. Los productores tienen ese desafío de que habemos muchas casas comerciales ofreciendo muchas posibilidades, pero sí pueden investigar un poquito en Internet y entender más cómo funcionan los ácidos. Yo, sin hablar de nombres comerciales nuestros, diría, traten de entender la importancia de nos, o dónde actúa o cómo actúa cada ácido. O sea, como decíamos, si lo que quiero es estómago, el ácido puede ser libre. Pero si ya quiero actuar en el intestino proximal, debemos de trabajar con ácidos buferados, que eso es el ácido en su forma, eh, eh, digamos, formiato, propionato, benzoato, butirato, ¿verdad? Y si queremos llegar a actuar a parte distal, ya estar hablando de liberaciones lentas. O sea, entender esas cositas para que, porque desgraciadamente, pues sí hay mucha gente que puede ofrecer un ácido libre como que puede hacer todo el trabajo y eso tampoco es cierto. ¿Va? Entonces, darse a la tarea de entender eso. Eh, este, ya hay mucha información que es para nosotros humanos, pero aplica para los animales. O sea, a nosotros nos dicen, mire, cuando se levante, tómese un tecito de limón o con una cucharadita de limón. Ahí nos están diciendo, meta ácido cítrico para que usted favorezca su digestión. Eso es lo que nos están diciendo. Cuando a alguien le dicen, tome aceite de vinagre de manzana, le están diciendo, use ácido acético para que usted favorezca su digestión, ¿verdad? Eh, este, podemos ver fácilmente los efectos de la cúrcuma, los efectos del orégano, los efectos de estos esenciales antiinflamatorios. Eso se encuentra muy fácilmente buscándolo un poquito. Y otro que es importantísimo es los ácidos grasos de cadena media. Ya este es como un chivo. Nosotros, de los análisis que hacemos, hemos encontrado que los ácidos grasos de cadena media, sobre todo el ácido láurico, han tenido un excelente desempeño antimicrobiano. Por eso es que también hay personas que hablan mucho de los beneficios para los humanos si se toman una cucharadita de aceite de coco. ¿Qué tiene el aceite de coco? Tiene C8, C10, C12, que es ácido láurico, y C14, que es ácido mirístico, ¿verdad? Porque son ácidos grasos que llegan a controlar microorganismos. Entonces, ahí está, para que a la vista de todos, ¿va? Solo entendiendo un poquito, como lo que hablamos ahorita, eh, ya podrán decidir qué propuesta de las que les llega es adecuada. Buen mensaje. Muchísimas gracias, Jaime, por compartir esta conversación, su experiencia y conocimientos. La verdad es que fue muy, eh,
Fue muy, no solo productivo, sino la verdad es que sí se entendió bastante bien qué son los ácidos orgánicos, para qué funcionan y me gustó mucho lo de la personalización, ¿no? Que no hay una receta para todos, ni una receta mágica, sino, y también que ahí está también el conocimiento, solo es como de hilarlo, ¿verdad? De Exactamente, construirlo. exactamente. Eso que acabas de decir está genial. El conocimiento está ahí. Hay que verlo y poder hilarlo y ver cómo aplica para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la audiencia. Estén pendientes de nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestros canales de YouTube y Spotify.